Lo que ustedes tienen que tener en claro es el concepto de continuidad. ¿Cuándo una función es continua? La función es continua cuando existe en el punto. ¿Sí? Ujú. Entonces, la primera condición es que la función sea continua en el punto, que exista la función en el punto, mejor dicho. La segunda es que los límites laterales converjan a un punto. Y la tercera es que los límites sean iguales a la función en el punto. ¿Qué significa? Vamos a ir con este valor menos 6. ¿Sí? ¿Dónde tengo menos 6 acá? Perdón, menos 2. ¿Dónde tengo el valor menos 2 acá? Entonces, fíjense, si yo me paro en menos 2, ¿cuánto vale menos 2? Vale menos 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Yo me tengo que acercar primero por izquierda y por derecha a ese número. Entonces, si yo me acerco por izquierda, que esto sería menos 2 con el signo negativo, ¿qué pasa? Fíjate, si yo me paro acá, yo caigo acá. Si voy un poquitito más cerca, vengo acá. ¿Qué pasa cada vez que me acerco más a menos 2? Me estoy acercando cada vez más a menos 6. ¿Se ve? Sí. Entonces quiere decir que si yo me acerco por izquierda a menos 2, mi resultado va a ser menos 6. ¿Sí? Ahora vengo por Ujú. derecha del mismo número. Entonces digo menos 2 por derecha, por acá. Si yo me paro acá, mi resultado es este. Si yo me paro acá, es acá. Y cada vez que yo me acerco más a menos 2 por derecha, yo me estoy acercando cada vez más a menos 6. También, sí. Ahora, si los límites laterales son iguales, significa de que existe el límite en ese punto. Y el punto es menos 6. Ahora, si estos dos valores son iguales, ¿sí? O sea, la función en el punto y el límite de la función significa de que la función es continua. Pongo una C acá. La función es continua, porque cumple con las tres condiciones. Primero, la condición que existe la función en el punto. Después, existe el límite. Para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Y después cumple con la tercera condición, que la función en el punto es igual al límite de la función en dicho punto. Ahora, hagamos con menos 7, ¿no? Primero, la función en el punto siempre va a ser un punto relleno, ¿sí? Un punto oscuro como acá. Si no, tienen ustedes un punto vacío. Entonces, acuérdense, la función en el punto es el punto lleno. Entonces, si yo me paro en menos 7, ¿cuál va a ser mi resultado? Para menos 7 va a ser 3, ¿sí? Ahora, yo me voy a acercar a menos 7 por izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me paro acá, yo me acerco a este punto de acá. Voy cada vez más cerca. Cuando estoy muy cerca del menos 7, ¿me estoy acercando a qué número? Al 7, ¿sí? Cuanto más cerca yo estoy de menos 7 por izquierda, más me estoy acercando a 7, o sea que este valor es 7. Ahora, yo me acerco por derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me paro en este punto, yo tengo este resultado de acá. Si yo me paro acá, tengo este resultado. Y cuando voy cada vez más cerca, ¿a qué número me estoy acercando en este caso? Me estoy acercando al 3. Tres. Entonces, como los límites laterales son distintos, significa que no existe
el límite de la función. Y si no existe el límite de la función, esto significa que acá, ¿no? Esto es distinto, es una función discontinua. Después le voy a decir el tipo de discontinuidades que hay. Discontinuo. No sé si se alcanza a ver todo. Es discontinuo. ¿Se alcanza más o menos a ver ahí? Sí. Voy a menos 5. Tendría que borrar un poco este lío porque hay un montón de líneas ahora. Ahora va. Ahora, si yo me paro en menos 5, fíjense, el punto relleno está acá, en menos 8. Si yo vengo por menos 5, a menos 5 por la izquierda, vengo así, ¿hacia qué número me acerco? Al menos 4. Cada vez que estoy más cerca de menos 5, yo me estoy acercando a menos 4. Si lo hago por derecha, fíjense que cada vez que yo me acerco a menos 5 por derecha, ¿hacia qué número me estoy acercando? A menos 8. Entonces, ¿qué pasa? Como ambos límites laterales son distintos, ¿sí? Significa, otra vez, esto es una función discontinua. Voy. Creo que hice acá con los colores. Bueno, ahora voy a 2. Ahora fíjense. Ustedes acuérdense, ustedes se acercan por X y se fijan cuál es el resultado en Y. Si yo me paro en 2, fíjense que en 2 no hay nada, es una asíntota vertical. No está definido el punto ahí. O sea que directamente no existe la función en el punto. ¿Sí? Yo me acerco por derecha, por izquierda. Si yo me acerco por izquierda, fíjense que cuanto más cercano estoy a 2, el valor es cada vez más grande. Cuando estoy muy cerca de 2, ¿cuánto es el valor al que me acerco? Hacia más infinito. O sea, porque esto sigue creciendo, nunca va a cortar al eje de las X, no va a alcanzar ese valor y va a ser un número cada vez más grande. O sea que cuando yo me acerco a 2 por izquierda, esto es más infinito. Si yo me acerco por derecha, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo, pero va para abajo. Entonces significa que es menos infinito. Como ambos límites no existen porque son más infinito y menos infinito, son aproximaciones, ¿sí? No es un número. Son aproximaciones hacia un valor. Significa de que esto no existe y obviamente esto va a ser una función discontinua. ¿Sí? Ahora, sí. Yo me paro en 3. Fíjense en 3. La función en 3, fíjense que este es un agujero vacío, ¿eh? Entonces significa que no existe, porque no está definido, no está sobre ningún punto relleno. Pero, si yo me acerco por izquierda, si vengo por este lado a 3, ¿hacia qué número me aproximo? A menos 2. Si yo me aproximo por derecha, que vengo de este lado, ¿hacia qué valor me acerco? Hacia menos 2. ¿Y qué va a pasar? Que el límite, en ese caso, va a ser menos 2 también. Acá no me entra. Pero como no existe la función en el punto, esta función también es discontinua. Ahora, voy a 6.
La función en 6 está definida así, porque tiene un punto relleno acá. Entonces, cuando x vale 6, mi resultado vale 8. Me empiezo a acercar por izquierda. Si yo me acerco por izquierda a 6, ¿a qué número me aproximo? A 4, porque la función viene acá. Cuando yo vengo por derecha y me acerco a 6, por este lado, ¿hacia qué número me estoy acercando? Al 8. Como estos dos valores son distintos, el límite en el punto no existe. Y por lo tanto, este punto es discontinuo, está discontinua la función en ese punto. Ahora, ustedes trabajan con límites infinitos. Límite de x tendiendo a más infinito significa que yo a x le voy a dar un número muy grande positivo, ¿sí? Entonces quiere decir que yo vengo para acá para un número muy grande positivo. ¿Y qué pasa? Fíjense que cuando yo le doy un número muy grande positivo, ¿qué pasa? Esto sube infinitamente. ¿Y hacia qué valor se acerca? Hacia más infinito. ¿Por qué? Porque tiene un valor cada vez más grande en i. Si yo hago lo mismo por izquierda, yo le doy un valor de x muy grande negativo, ¿hacia qué número se está aproximando? Y acá, obviamente, esto es que viene bien pegado acá al eje x, se aproxima a 0. ¿Por qué? Porque es la asíntota horizontal y no lo va a tocar. Entonces, el límite de x tendiendo a menos a infinito de f de x es igual a 0. Es más fácil de lo que parece, ¿no? Pero hay que prestar mucha atención. Hay que acordarse de esto, de las condiciones de continuidad. Primero, la función debe existir en el punto. Segundo, los límites laterales tienen que ser iguales. Y si los límites laterales son iguales, significa que existe el límite en el punto. Y tercero, si el valor de la función es igual al límite de x tendiendo al punto, y son iguales, significa de que la función es continua. De vuelta. Para que una función sea continua, primero, tiene que existir la función en el punto, o sea, que f de a sea igual a b. O sea, si yo tengo una función cualquiera, yo me paro acá, para este valor a, yo obtengo un resultado en b. ¿Sí? Ahora, la segunda es, límite de x tendiendo a por izquierda de f de x tiene que ser igual a b. Después, límite de x tendiendo a por derecha de f de x tiene que ser igual a b. Por lo tanto, límite de x tendiendo a de f de x por izquierda tiene que ser igual al... Esperen que voy a correr el dibujo este un poco más para allá. Vamos a hacerlo acá. ¡Ay, Dios santo! Yo tengo para este punto A, tengo este valor B. Entonces tengo que el límite por izquierda tiene que ser igual al límite por derecha de la función. Por lo tanto, esto significa que existe el límite de x tendiendo a de f de x y es igual a b. Entonces, la segunda condición es que el límite por izquierda y el límite por derecha tienen que ser iguales, y si suceden esas dos cosas, significa que existe el límite de la función en el punto. Entonces, fíjense, esto sería a por izquierda. A por izquierda significa que yo me voy acercando mucho por este lado. Entonces, cuando estoy muy cerca
de A me estoy aproximando cada vez más a B. Si yo lo hago por derecha, significa que si este es el valor positivo, el valor de A por derecha, significa que cada vez que me acerco más a A por derecha, me estoy acercando cada vez más a B. Como ambos límites laterales son iguales, significa que existe el límite en el punto. Y el 3 es que f de A es igual al límite de X, tendiendo a A de f de X. Que es cierto, ¿por qué? Porque la función en el punto vale B. Y si yo me acerco tanto por izquierda como por derecha a A, lo que voy a obtener es el resultado B. Por lo tanto, la función es continua en ese punto. No es que es continua en toda la función. Es dentro del intervalo que yo diga. O sea, yo puedo tomar dos puntos, ¿no? Cualquiera acá en X, y me fijo el comportamiento. Si dentro de ese entorno se cumple esto que tengo acá, significa que la función es continua dentro de este pequeño entorno. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que ver son los tipos de discontinuidad. ¿Lo copiaron? A ver, ahora serían tipos de discontinuidad. Discontinuidades evitables. Las discontinuidades evitables pueden ser que 1, f de A sea igual a B, ¿no? 2, el límite de X tendiendo a A de f de X sea igual a C. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que f de A es distinto del límite de X tendiendo a A de f de X. Y cuando ustedes tienen este caso, que existe el límite, pero es distinto la función en el punto, es una discontinuidad evitable. Una de las maneras sería esta, que yo tenga una función cualquiera, ¿no? Yo tengo que esto es A, esto es C, pero para el valor de A yo tengo que está este punto B. Entonces, ¿qué me está diciendo? La función en el punto vale B, pero si yo me acerco por izquierda o me acerco por derecha, el límite es C. ¿Entienden? Entonces, es diferente. Los límites laterales, mejor dicho, el límite es distinto a la función en el punto. También puede ser la otra situación en la cual directamente no existe la función. O sea, yo tengo el valor A, este es mi valor B, y fíjense, f de A en este caso no existe. ¿Por qué? Porque no está definido. Para el valor A vos no tenés un punto relleno. Después vos tenés que el límite de X tendiendo a A de f de X es igual a B. ¿Por qué? Porque si me acerco por izquierda o por derecha, me estoy acercando a B. Fíjate entonces que el tercer punto ya no se cumple. O sea, f de A es distinto al límite de X tendiendo a A de f de X. O sea, como no está definida la función en el punto, en este caso, o acá la función en el punto es distinta a el límite, directamente es una función discontinua. ¿Qué función discontinua es? Función discontinua evitable. ¿Sí? Ahora tenemos las discontinuidades inevitables. Entonces, una discontinuidad inevitable puede ser
de salto finito o de salto infinito. Supónganse que ustedes tienen este caso de acá. ¿Sí? Entonces, primero, la función en el punto, en este caso, es E. Segundo, límite de x tendiendo a A por izquierda de f de x es igual a b. Límite de x tendiendo a A por derecha de f de x es igual a c. Entonces, ¿qué tengo? Es una discontinuidad inevitable. Salto finito. ¿Qué es el salto? El salto es el valor absoluto de la diferencia entre los dos puntos. O sea, el salto sería c menos b. ¿Sí? O sea, hago el valor de c, le saco b y ese valor es el salto que va a tener la función. Ahora, eso es salto finito. Supónganse que ustedes tienen la función que hace algo así, que yo tengo acá. Este valor que es así, yo tengo, este es el valor A, ¿no? Entonces tengo que, primero, f de A no existe. Después tengo límite de x tendiendo a A por izquierda de f de x. Si yo me acerco por izquierda, me va a dar como resultado más infinito. Si yo hago por derecha, el límite de x tendiendo a por derecha de f de x, me va a dar que es menos infinito. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Esto es una discontinuidad inevitable, salto infinito. ¿Por qué salto infinito? Porque como los puntos no están definidos, acuérdense, infinito es una aproximación hacia un número muy grande. Como ustedes no tienen idea de cuánto es esto, cuánto es menos infinito y cuánto es más infinito, ¿sí? Entonces se considera que el salto es infinito. Por lo tanto, ustedes tienen dos tipos de discontinuidades inevitables. De primera especie y de segunda especie. La discontinuidad inevitable de primera especie es con el salto finito. Salto finito significa que los límites laterales son finitos, pero distintos entre sí. Y la discontinuidad inevitable de segunda especie, salto infinito, significa que la función puede estar o no definida en el punto. Y uno o ambos límites laterales tienden a más menos infinito. Por lo tanto, cuando uno hace la diferencia entre los límites laterales, el resultado va a ser que el salto es infinito. Entonces ustedes tienen esas tres condiciones. Tienen una discontinuidad que es evitable. Acuérdense, discontinuidad evitable, que era lo anterior que habíamos visto, es que exista la función en el punto y que sea distinta al límite de x tendiendo a la función. ¿Sí? En ese punto. Y las inevitables son estas dos.